Bueno, muy buenas tardes para todos. Desde el grupo de investigación Resonancias Creativas estamos muy contentos de compartir con ustedes el día de hoy esta propuesta. Eh, el objetivo del día de hoy es presentar una mirada sobre cómo entendemos la creatividad desde diferentes autores, evidenciar la posibilidad de transformación en la formación de docentes en música y mostrar una propuesta metodológica que articule la creatividad musical, la creatividad didáctica y la investigación acción participante. La creatividad es hoy un eje indispensable en la educación musical. No basta con formar técnicamente a un docente, también debemos formarlo como un creador, mediador y diseñador de experiencias de aprendizaje. Sin embargo, la creatividad aún se trabaja de una forma fragmentada en la educación superior. Desde hace unas décadas vemos que la educación está tornando hacia lo que algunos llaman las 4 Cs, que son la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico y la colaboración. Y con base en esto consideramos la creatividad como parte integral de la formación de nuestros estudiantes en música. En estos minutos recorreremos 3 bloques. Primero, hablaremos de los fundamentos teóricos de la creatividad con Torrens, Guilford y Aróstegui. Luego hablaremos de la creatividad didáctica. Luego, de la necesidad de esta transformación en la formación docente. Y por último, hablaremos de la propuesta basada en la investigación acción participante de Ávila Penagos. La idea es que en el diseño de esta investigación integremos los espacios académicos en los que trabajamos distintas docentes. Tenemos dirección coral, tenemos formación teórico-auditiva, tenemos instrumento, en mi caso, que es el violín. Tenemos otro espacio muy importante que ya es de la maestría, que se llama el diálogo social de las artes. Y bueno, los dejo con uno de nuestros compañeros, que es Brian, que nos va a hablar de la creatividad. Gracias. Bueno, entonces empecemos. Qué pena. Leyendo una frase sobre la creatividad. Todo niño es un artista, el problema es seguir siendo artista cuando creces, de Pablo Picasso. Y con eso pues nos trasladamos al primer bloque, que es los fundamentos teóricos de la creatividad. Entonces, pues para iniciar, retomaremos aportes de Joy Paul Griffith y Elias Paul Torrance. Ambos fueron psicólogos influyentes del siglo XX, sobre todo en la parte de psicometría, y pues ellos desarrollaron modelos que permiten comprender la creatividad como habilidad cognitiva, medible y entrenables, ¿sí? Sacaron de casillas que la inteligencia es algo fijo y es algo solamente cuantitativo. Los componentes según Clifford, ¿sí? Pues vemos que son 3 esencialmente. Tenemos la fluidez, ¿sí? Esa capacidad de poder pensar muchas estrategias en tan poco tiempo, ¿sí? De poder llegar a crear estrategias en la inmediatez. La flexibilidad, esa capacidad de poder ajustarnos de acuerdo al ambiente donde estamos, entonces poder tomar una decisión o hacer otra, ¿sí? Todo eso de, de ser maleable inteligiblemente. Y por último, la elaboración, ¿sí? Todo esto es lo que tiene que ver con poder dar más allá de salir del molde, ¿sí? De ser más creativo ahí en toda la palabra y romper esos esquemas. Los aportes de Torrance amplía este modelo de componente de elaboración, que se refiere al desarrollo de refinamientos, ¿sí? Pues podríamos puntualizarlo en el caso de la música como cómo de un motivo sencillo lo volvemos más complejo, ¿sí? El caso pues más referente en estos casos, en este tipo de cosas, es Beethoven, ¿sí? Cómo pues se ha descubierto que a partir de sus manuscritos, él a partir de una idea sencilla la elabora y las pone, le da variación rítmica, melódica, armónica y demás. Entonces eso es parte de la creatividad. Se preguntarán ustedes pues cómo es la transición, ¿sí? Si venimos de fundamentación pues netamente psicológica, ¿cómo es esa transición hacia la parte musical, ¿no? Pues según Aróstegui, la creatividad musical se entiende como el proceso situado donde el hacer musical, la interacción y el contexto determina la producción creativa. La improvisación, la composición y la escucha activa ayuda a este proceso
poder ser uno creativo. Todo esto se fundamenta desde que uno inicia hasta más centrado el desarrollo. ¿Esto qué implicaciones tiene en la enseñanza? Debe favorecer espacios de exploración, ensayos en cuestión de que el estudiante interiorice, que entienda la importancia del error, la colaboración, porque no solo a veces sirve el ensayar uno solo, ¿sí? Autodidactamente uno puede lograr unas cosas, pero haciendo trabajo colaborativo uno también se da cuenta de muchas cosas más. Y la creatividad debe ser un ejercicio aislado y pasa, bueno, hablando de la colaboración, la creatividad pasa a ser un ejercicio aislado y se vuelve algo colaborativo para poder aprender música. La creatividad didáctica del docente para transformar contenidos y musicales, experiencias significativas para el estudiante es algo que se vuelve muy complejo a la hora de dar. Siempre, pues, digamos, nos enfocamos a repetir el modelo que aprendimos. Entonces, la cuestión de la creatividad didáctica se nos hace muy complejos. Como solo sabemos lo que nos enseñaron, a la hora de aplicar esto en el salón es muy complejo poder ser flexible, maleable a la hora de darles a los estudiantes el mismo contenido de diversas formas. Pues valga la aclaración, ser creativo. Entonces, por eso ahí tenemos un choque, digamos, ahorita lo que es el currículum actual y el currículum deseado, ¿no? En donde pues vemos que el currículum actual sí es mucho lógica, usted va y se siente, aprende pues de la forma tradicional, el estudio y lo demás, y pues por otro lado pues queremos es algo deseado, algo que tenga que ver con la flexibilidad, la improvisación, la apropiación de los temas, porque pues digamos sobre todo en la música pasa de que el ejercicio de creatividad solo se va al inicio, cuando uno está en la etapa de infante, de aprender a explorar el instrumento, querer tener ese contacto con la música. Y ya se olvida cuando uno entra al colegio, sobre todo cuando uno entra a la universidad, ya la parte creativa se deja de lado, ya se vuelve a tomar al finalizar, ya cuando después de que usted aprende sí puede improvisar. Entonces, pues lo que se quiere es que se vaya, sea algo alterno, porque esto de la creatividad no se tiene contemplado dentro de las mallas curriculares. Entonces, la idea es que sea transversal a todos los aprendizajes que tiene la academia, porque no hay una integración coherente. No podemos decir que pues, el estudiante de la noche a la mañana, cuando era niño, era creativo y ya cuando se va a graduar, sí, cuando solo se le ponen ejercicios al último de composición. La idea es trasladarlo siempre a que esté impulsando, creando, innovando y demás cosas. Como consecuencia, muchos de nosotros, los futuros docentes, reproducimos solo los modelos. Tal como aprendimos, es lo que venimos a replicar. Y esto nos da el paso al bloque 3, que es la investigación y la acción participante. Bueno, muchas gracias, Brayitan. Frente a este panorama donde muchos de nosotros no vamos más allá de la imitación, de continuar repitiendo cómo nos enseñaron y de la educación tradicional, pues nosotras como docentes y en conversaciones, por supuesto, con todo el semillero, nos pusimos a la tarea de encontrar una forma de investigarnos a partir de la autorreflexión y encontramos a Ávila Penagos con la investigación Acción Participante. Frente a este panorama, la investigación Acción Participante, de ahora en adelante IAP, ofrece una alternativa metodológica. Ávila la describe como un proceso colaborativo donde investigación, acción y reflexión se integran para transformar nuestra realidad educativa. Las características de la IAP son que entre los participantes, sean docentes, estudiantes, investigadores, analicemos nuestra práctica, intervengamos en ella y reflexionemos de manera cíclica. La creatividad no se estudia de forma abstracta, se vive, se cuestiona y se reconstruye. Esta metodología es especialmente adecuada en la educación musical porque nos permite que el proceso creativo se incorpore directamente en nuestras prácticas, a la hora de tocar, a la hora de escuchar, a la hora de realizar ejercicios de improvisación, de jugar con los timbres, de hacer micro improvisaciones, en el caso, por ejemplo, del violín, de pequeños motivos, como nos contaba Brian, de trabajar con dinámicas, de pronto de crear textos de forma colectiva que luego se conviertan en composiciones, etcétera.
Entonces, ahora vendría a hablarles propiamente de la propuesta en la que estuvimos hablando con todo nuestro semillero, que consiste primero en el análisis individual y colectivo de las planeaciones. La idea es que escribamos nuestras planeaciones antes de realizar las clases y las comentemos, reflexionemos sobre ellas y nos demos cuenta de qué tenemos de creativo o qué no, si existe o no. Y si no existe, pues integrarla, por supuesto. El segundo paso, bueno, parte de ese primer paso está en la observación de videos. Ay, creí que era este, no es este. Perdón. Entonces, después de la planeación, ahora sí, yo hablando de acá. Después de la planeación viene la observación de los videos. La observación de los videos es muy interesante porque ahí no solo nos vemos cómo damos clase, cómo nos comunicamos con nuestros estudiantes, sino que vemos cómo los estudiantes, aunque sea de forma no verbal, se comunican con nosotros. Ellos a través de su cuerpo, de sus miradas, de sus gestos, nos están diciendo si están recibiendo la información o si no está suficientemente claro o no es suficientemente profundo lo que estamos hablando, si es muy superficial. Entonces los videos me parecen un asunto muy importante de observar después de realizar las clases. Luego vendría la observación por parte de los estudiantes, también para que ellos tengan respuestas, procesos creativos, hablen de las dificultades que tienen en cada espacio académico. Luego vendrían los papers individuales. Los papers individuales consisten en hacer una reflexión posterior a esas clases. Y después de realizarlas individualmente, la idea es que exista un diálogo entre el semillero para saber qué puede mejorar, qué puede cambiar, qué tenemos y qué nos hace falta mejorar. Luego vendrían la socialización y discusión de los papers, que es de lo que acabo de hablar, y luego la triangulación de la teoría. Ya tenemos algunos autores que ya mencionó Brian, y la idea es justamente triangularlos con la IAP, que es la que les acabo de nombrar, y en nuestros espacios académicos, por supuesto. Luego vendría la categorización y teorización, donde la idea es que emerjan categorías. Se nos ocurre que podrían emerger improvisación, flexibilidad didáctica, escucha creativa, mediación activa, entre otras. Para terminar el diseño de esta investigación, la idea es que encontremos a través de la revisión y propuesta formativa un ajuste a las prácticas docentes. Sé que es un poco ambicioso todavía pensar en cambiar currículums, planes completos de estudio, pero sí, a partir de actividades didácticas podemos empezar a incluir la creatividad como parte de nuestros distintos espacios académicos. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces ya vendría como toda esta parte de las reflexiones. Una de las reflexiones grandes siento que es esta importancia de integrar la creatividad musical y didáctica. Eh, no pueden seguir separadas una de la otra. La idea es que formar docentes creativos implica trabajar desde estas dos dimensiones de forma simultánea. Necesitamos músicos más creativos, necesitamos irnos un poco más allá de la idea de tener una muy buena técnica, muy depurada, o poder repetir unos repertorios tradicionales eternamente de forma cíclica y convertirlo en algo mucho más asimilado, analizado, reflexionado. Y eso también desde la didáctica. Eh, encontramos músicos profesionales con un título a los que les cuesta muchísimo improvisar durante 10 compases o generar una canción infantil para una clase para unos niños o hacer un juego rítmico sencillo eh, donde cada uno pueda explorar timbres, donde cada uno pueda explorar a través de cualquier sílaba o a través de cualquier ejercicio corporal. Encontramos todavía músicos muy tradicionales que, que sufren frente a lo que en realidad significa ser músico y ser docente en este momento. Porque la realidad cuando vamos a un colegio o cuando vamos a cualquier institución formal es que no pretenden de nosotros solamente que toquemos bien, pretenden que demos unas buenas clases, que tengamos un discurso profundo a la hora de
hablar de didáctica a la hora de hablar de pedagogía y pretenden también que podamos planificar clases que sean motivadoras para los estudiantes y que generen un pensamiento musical, un poco como nos habla Small a través del musicar, que va muchísimo más allá de una técnica para convertirse en algo que cada uno a través de su expresión pueda generar en el aula procesos muchísimo más complejos, por decirlo así, pero a la vez didácticos para los estudiantes. A veces uno dice, sí, es que tocar X o Y repertorio es muy complejo, por supuesto, pero con relación a lo que se necesita dentro de un docente actual musical, vamos mucho más allá de esas técnicas, va en la posibilidad de pensarse como profesor, pensarse como docente, además de pensarse como músico. Eh, hemos evidenciado, hemos encontrado en la licenciatura muchos estudiantes que aman la música, que aman tocar, que aman las técnicas, por supuesto, pero que no conocen mucho cómo se debe desenvolver un profesor en el aula, cómo planear una buena clase, qué es lo que realmente necesita un estudiante. Por supuesto, necesita un profesor que toque bien, que sepa lo que hace, pero que también lo pueda transmitir de forma coherente, de forma didáctica y que motive a los otros. Eh, Esperamos que este proceso permita que los estudiantes desarrollen autonomía, capacidad para diseñar experiencias flexibles y una relación más profunda entre creación y enseñanza. También buscamos de que la creatividad sea vista como algo fundamental dentro del currículum, que no sea ajeno, que cuando nos pidan ser creativos tengamos las capacidades no, no dado por, digamos, el momento, sino por el hábito, que entendamos de que es algo que se construye y se forja, dado pues de lo que hemos visto. Y Y en síntesis final, cuando la creatividad se trabaja desde la teoría, la práctica y la reflexión conjunta se convierte en una de las herramientas más poderosas para transformar la formación del docente de música. Y, eh, Bueno, muchísimas gracias. Esperamos haber dejado la idea de la importancia de la creatividad en la formación docente y les contaremos después del diseño de esta metodología qué desafíos encontramos y cómo poder seguir transformando nuestra educación musical. Muchísimas gracias.